y hemos cantado Estar a tus pies, no hay lugar más, ¿verdad?, más grande. Y para mí no hay mayor gozo que compartir la palabra del Señor, ¿verdad? No tenemos nada más importante que compartir su palabra. Bueno, como sabemos, pues comenzamos el libro de Job. Y los 5 primeros capítulos espero que lo hayamos leído. Yo voy a hacer antes una pequeña introducción de este libro, que es un libro muy importante. Tiene 42 capítulos, por lo tanto es extenso. Este libro, pues, es un libro escrito de forma poética. No es la clásica poesía, como es natural, con la rima y los cuartetos, etcétera, pero es un libro en ese aspecto escrito. En cuanto al autor, pues los eruditos no se ponen de acuerdo. Hay muchas opiniones, desde que fue escrito por Moisés hasta Salomón, o sea que evidentemente no se puede saber con certeza. Después, pues, en cuanto a la época, pues se opina que fue la época de los patriarcas. Y una de las bases de que se opina es que uno de los amigos que fueron a visitar a Job en su situación, Elifaz, nos dice en Génesis 36 que era descendiente de Saúl, ¿verdad? Entonces por eso se piensa que la época fue la época de los patriarcas. Este libro toca varios aspectos, porque son 42 capítulos, y hay muchas intervenciones filosóficas, ¿verdad?, de la vida, como se irá viendo. Pero yo creo que los 3 aspectos más importantes que toca, uno es el sufrimiento de la persona inocente, porque Job recibe la aprobación de Dios, ¿verdad?, de que no había cometido pecado, de que era un hombre honrado, de que era un hombre que adoraba a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los aspectos importantes que muchas veces no entendemos es el sufrimiento de las personas inocentes. Otro aspecto que toca es el arrepentimiento. Y un tercer aspecto que toca es que no entendemos muchas veces el por qué Dios permite el sufrimiento del creyente, del Hijo de Dios, ¿verdad? A veces no lo entendemos. Pero conforme vayamos recorriendo el estudio del libro, entenderemos la finalidad de Dios con permitir lo que permitió que Satanás hiciera con Job, ¿verdad? Pero eso lo veremos al final. En los últimos capítulos se nos muestra el propósito de Dios con la prueba que había permitido. Así que en primer lugar, yo me voy a centrar en los 2 primeros capítulos, porque claro, evidentemente ya sabemos que no hay tiempo para tocar todos los capítulos. Entonces es mejor centrarse en unos temas. Vamos a leer ahora del verso, en el capítulo 1 del 6 al 11, dice así la palabra. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti
en tu misma presencia. Bueno, aquí tenemos ya varias enseñanzas, ¿verdad? Dice que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Sabemos que por la palabra que Dios ha realizado una creación angelical importante, ¿verdad? Hay arcángeles, hay querubines, hay serafines, hay ángeles, y todos tienen su responsabilidad y su misión. Parece ser que lo que está diciendo aquí estos versos era que Dios controlaba la actividad de su creación angélica, y entre ellos también Satanás, ¿verdad? Luego, ya aquí hay algo importante, que la actividad también de Satanás del mal está controlada por Dios, ¿verdad? Es lo que aquí se nos está diciendo. El Señor le dice, ¿de dónde viene? Dice, bueno, pues él contesta, de andar por la tierra, o sea, rodear la tierra y andar por ella. Luego, también vemos que Satanás tiene libertad de movimiento. El mal tiene libertad de movimiento. Y eso lo vemos en la actualidad, ¿verdad? Como de unos años para acá ha aumentado mucho pues la maldad en la tierra. Y la palabra de Dios nos dice que conforme se vaya acercando la venida del Señor con la Iglesia para instaurar el milenio, esa actividad satánica va a ir en aumento. Por lo tanto, él tiene libertad hasta que, como nos dice el libro del Apocalipsis, cuando el Señor vaya a introducir el reino y el milenio, Satanás será atado, simbólicamente dice con una cadena, y su actividad durante esos 1000 años pues va a ser nula, no va a tener esa libertad. El verso 8 pues nos dice, y Jehová dijo a Satanás, que era que era un siervo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después, los versos 9 y 10, Satanás lanza por así decirlo, dos dardos envenenados contra Job y contra Dios, con la respuesta que le dice, ya que le está diciendo que Job, pues, lo que tenía era un interés mercantilista. O sea, le está diciendo, claro, si le has prosperado, si le has dado riqueza, si has puesto una valla alrededor de su casa y de sus bienes, ¿cómo no te va a adorar? Es puro interés económico y material, ¿verdad? Eso es uno de los dardos que lanza. Así que una de las cosas que nos enseña, que evidentemente es así, que el Señor protege a sus hijos, protege a su pueblo, ¿verdad? Que el ángel acampa, como dice la palabra, alrededor de sus hijos. Y que otra cosa nos enseña es que Satanás puede atacar a los hijos de Dios solamente con el permiso de Dios, ¿verdad? Es otra de las enseñanzas que nos da. El otro dado envenenado pues lo dirige hacia Dios, ya que esa acusación que él hace, la hace delante de toda la creación angelical. Entonces también va contra Dios, diciéndole, bueno, que por esos beneficios que había recibido, por eso le adoraba. Y le da a entender que su creación, que el ser humano, había sido un fracaso, porque adoraba solamente por interés material y económico. Y es otra de los dardos, ¿verdad?, que lanza contra Dios. Había fracasado, porque Job y los seres humanos pues iban a adorarle
iban a amarle porque recibían beneficio, recibían bendiciones, pero no por la persona de Dios. Así que bueno, en el capítulo 1 ya sabemos que cuando Dios le da permiso, pues vienen y atacan a su ganado, se llevan el ganado, matan a los siervos de Job. Después los hijos estaban realizando un banquete y viene un viento huracanado, destruye la casa y pierde a sus hijos. Sin embargo, bueno, pues a pesar de todo eso, Dios le dice en el capítulo 2 al principio, otro día que viene también los hijos de Dios, con ellos Satanás, le dice que bueno, que efectivamente Satanás, o sea, Job no la había blasfemado a pesar de las circunstancias. Entonces en el verso 4 del capítulo 2 dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ahora hace otra acusación, aprieta más las clavijas y le dice: bueno, has tocado las cosas, pero no las has tocado a él. Si ahora le tocas a él, pues verás cómo te va a maldecir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que permite Dios, ¿verdad?, de nuevo que ocurra eso. El Señor permite en nuestra vida a veces pruebas difíciles, circunstancias difíciles. Pero el Señor nos dice, la palabra nos dice, que con la prueba, pues nos da la salida. Y muchas veces en las pruebas difíciles por las que el Señor permite, cuando las superamos, salimos fortalecidos espiritualmente, sale fortalecida nuestra fe y también nuestra confianza en el Señor. Los versos 7 y 8, pues dice así: entonces salió Satanás a la presencia de Jehová e hirió a Job en una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Así que Job, que estaba sufriendo, no estaba sufriendo por sus pecados, ¿verdad? Y podemos hacernos esta pregunta, que muchas veces nos podemos hacer: ¿qué propósito tenía el Señor con esta prueba, ¿verdad?, a una persona que él mismo reconoce que no tenía pecado, que era justo, que era recto, que llevaba bien sus negocios? Bueno, pues como ya dije anteriormente, esa respuesta tiene que ser la misma palabra la que nos lo demuestre, y será en los capítulos finales en donde la encontraremos. Bueno, otra cosa que nos enseña la palabra de Dios es que, por ejemplo, si a nuestros hijos los criamos en una burbuja, le damos todo lo que quieran, los superprotegemos, se van a criar débiles y no van a tener capacidad para enfrentarse a la problemática del mundo. Y desgraciadamente hoy se está dejando de enseñar la importancia del esfuerzo y de la constancia, incluso en la educación, ¿verdad? Y así vemos jóvenes que llegan a la edad de trabajo y ni quieren trabajar ni están preparados para ello. Cuenta la historia en Grecia que a los niños espartanos, desde pequeños, se les sometía a una disciplina muy férrea, muy dura, desde pequeñitos. ¿Y qué pasó? Que cuando eran mayores fueron los mejores guerreros de su época. Tanto que Alejandro el Magno conquistó medio mundo conocido en muy pocos años con aquellos guerreros que habían sido desde muy pequeños disciplinados, ¿verdad? Por lo tanto, es importante eso, que lo tengamos en cuenta.
enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, la importancia del esfuerzo, la importancia de tener ilusión, de ser curioso, de tener voluntad para prepararse en la vida, que veo que desgraciadamente esto se está obviando. Bueno, volviendo de nuevo al tema, pues lo que había lanzado delante de sus ángeles estaba diciendo algo más grave. Le estaba diciendo algo más grave. Le estaba diciendo a Dios, tú no eres digno de que te adoren, porque tienes que pagar para que te adoren. O sea, para que te adoren, tus criaturas, tienes que darle beneficio, tienes que darle bendiciones. Por lo tanto, ¿qué clase de adoración es esa? Es puro egoísmo, ¿verdad? Satanás tenía guasa, ¿verdad? Cómo tocaba, cómo pinchaba al Señor. Así que había fracasado en la creación del ser humano porque no era una adoración sincera, sino una adoración simplemente mercantilista. Bueno, por otro lado, la vida cristiana, nos dice la palabra del Señor, que no está exenta de sufrimiento. Esa doctrina que hay del Evangelio, de la prosperidad, de que todo nos va a ir bien porque seamos creyentes. Si vamos a la palabra de Dios, ¿cuántos sufrieron la primera iglesia, verdad? ¿Cuántos sufrieron hasta el siglo III? Que fueron perseguidos por el Imperio Romano y martirizaron los circos, quemados vivos, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto ha sufrido la Iglesia a través de estos siglos, verdad? Y aquí, en el siglo XVI y XVII hasta el XVIII duró la Inquisición en España. Y bueno, y nuestro hermano Juan Cabeza lo sabe porque está pendiente del testimonio de Puertas Abiertas. ¿Cuántos cristianos hoy están siendo perseguidos, verdad?, en muchos países? Por lo tanto, la palabra, el Señor nos dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os van a perseguir. Pues bien, en los versos ahora 9 y 10 aparece otro personaje, que es la mujer de Lot, y dice así la palabra. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Leyendo yo estos pasajes, digo, reflexioné, ¿por qué Satanás no le quitó también a la mujer? Porque le tocó a los hijos, le tocó todo, pero a Satanás no le quitó a la mujer. Yo creo que la explicación está en el pasaje, porque era un chino en el zapato más de Job, es que era un aguijón más. Muérete ya. La mujer ha sido creada para ser una ayuda idónea. Pues vaya una ayuda, ¿verdad? Una ayuda que tenía. Bueno, pues vamos a seguir con el texto. Llega a los amigos. Vamos a leer los 3 últimos versos, que ya con eso creo para no pasarme del tiempo. Estos 3 amigos que aquí se nos mencionan, Job, Elías, dice Tamanita, Bilda, Suita y Sofar, Naamatita, cuando oyeron lo que le había ocurrido a Job, ¿verdad?, pues se pusieron de acuerdo porque dice que estaban en distintos lugares para ir los 3 a consolarlo. Claro, cuando llegaron, dice que no le reconocieron, dice la palabra. Claro, ellos habrían tenido amistad con Job, lo habrían conocido cuando estaba en su apogeo, ¿verdad? Cuando tenía riqueza, cuando tenía una familia amplia, cuando tenía un prestigio delante de la sociedad, etcétera, etcétera. Y ahora lo ven lleno de llagas. Sería a lo mejor la lepra, no se sabe con seguridad qué enfermedad era, pero algo de la piel, y tirado en un estercolero rascándose con una teja, no lo reconocieron. Y otra de las cosas que nos enseña aquí la palabra es que en los tiempos difíciles,
es cuando se ve y se conoce a los amigos, de verdad. Y yo en eso he tenido experiencia personal. Mi padre, yo me crié, mi padre estaba muy bien económicamente, hasta los 15 años. Él tenía una fábrica en aquella época con 30 personas, imaginaba, hace 60 o 70 años. Estaba bien, bueno, cae enfermo y se arruina. Todos los amigos que tenía desaparecieron, menos uno, que nos ayudó muchísimo para capear aquella situación tan difícil, ¿verdad? Incluso los hermanos le dieron la espalda a mis tíos. Y entonces lo que nos enseña también la palabra es esa, ¿verdad? En la dificultad es cuando vamos a ver si de verdad hay amistad auténtica o no la hay. Así que, bueno, aquellos amigos de Job querían consolarle. Y en los capítulos siguientes veremos el consuelo que no fue muy bueno, ¿verdad? Porque era difícil que ellos le consolaran por varios motivos. Uno, por lo que vemos en los capítulos siguientes, no conocían bien cómo Dios actuaba. Por otro, tampoco conocían bien a Job, porque estaban viviendo alejados, aunque tuvieran amistad. Y entonces ellos, ¿qué le dicen? Algo muy común, incluso entre nosotros los creyentes. Algún pecado, ya voy a terminar, gracias. Algún pecado horrible habrás cometido para que tengas esa disciplina de parte de Dios. Y claro, José eso no lo aceptaba, porque él sabía que en dónde está ese pecado grave, ¿verdad? Y entonces, eso es muy común. Cuando vemos que alguien ha tenido alguna desgracia, de cualquier tipo, muchas veces podemos pensar, ¿qué habrá hecho esta persona? Ojo con eso, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí tenemos el ejemplo de Job. Mucho cuidado cuando juzgamos a una persona porque Dios esté permitiendo que tenga una prueba difícil. Eso hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿verdad? Porque podemos hacer mucho daño. Así, porque muchas veces, como los caminos del Señor pues son difíciles y no los conocemos bien, pues no sabemos el propósito que el Señor tiene estoy hablando ya de creyentes, el propósito que Dios tiene permitiendo, ¿verdad?, esa prueba. Así que bueno, hasta aquí el comentario de estos dos primeros capítulos y como iremos viendo, el libro merece muchísima, o sea, es maravilloso la cantidad de enseñanzas que tiene, que se irán desgranando, y después el propósito fundamental lo vemos, como ya he comentado, que es mejor irlo viendo a través del libro. Al final de los capítulos se nos descubre el propósito maravilloso que Dios tiene con esa prueba. Así que sepamos esto, ¿verdad? Que Dios no nos prueba más de lo que podamos resistir, que tiene su propósito y que la madurez viene muchas veces por el sufrimiento, que aumenta nuestra fe y nuestra confianza, porque entonces comprobamos mucho más que nunca el poder y la misericordia y el amor del Señor. Al Señor sea la gloria.